Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en los estudios de Atasa Salta. Por primera vez vamos a salir en el programa Doctor Live. Estoy como co-host de la doctora Wendy Chansky. Nuestra idea, les cuento un poco, fue generar un espacio de difusión médica con el aval científico de invitados de excelente nivel, que son todos médicos especialistas, que tienen todo el aval para poder difundir lo que es el conocimiento médico, que es lo que hacemos todos los días en el consultorio. Creíamos que era necesario crear un espacio con la certidumbre de que el que habla no es un influencer de la salud, sino es alguien totalmente avalado por la evidencia científica, y en esa línea creíamos oportuno generar un espacio de difusión médica. Soy Alfredo Ginestar, soy cardiólogo, soy uno de los hosts de este programa y nuevo emprendimiento, así que bueno, espero que les sirva, y bueno, vamos a estar en el vivo leyendo también preguntas o dudas que les surjan a ustedes para preguntarle al invitado. Hoy, bueno, como les digo, estoy con la doctora Julieta Wendy Chansky, que la verdad es un placer vivir con ella, es mi esposa, y bueno, y también somos compañeros en nuestro nuevo proyecto de difusión. Hola a todos, bueno, muchas gracias. Primero a la invitada por venir, por participar, y bueno, por estar acá y tener este nuevo espacio para poder informar a la gente, a la sociedad, acerca de temas súper interesantes que nos rodean, y que desmentir un montón de cosas acerca de la medicina y poder transmitirles nuestros conocimientos básicos y cosas que vemos en el consultorio, y poder llegar a toda la gente que tiene dudas y que por ahí no puede acceder a la consulta tan fácilmente. Totalmente. Todos los días nos surgen como especialistas. Ahora vamos a hablar con la doctora, la vamos a estar presentando, a la doctora Valdés, pero nos surgen las preguntas y como que arrancamos perdiendo ya 10-0 cuando nos dicen, no, porque lo vi en un video, un influencer o de salud, o me dijeron. Entonces, todos esos mitos, la idea es abordarlos. Le pedimos que participen en el chat diciéndonos sus dudas y no esperar a ir a un médico que nos evacúe tal o cual duda. En esa línea, bueno, hoy es el primer programa, vamos a estar con la doctora Valdés, Alejandra, que ella es, bueno, ahora se va a presentar, pero ella es endocrinóloga, se formó en el Hospital Italiano y bueno, después se vino a Salta, pero bueno. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, Juli? Todo bien. Bueno, contenta de estar acá, como vos decís, para tratar de evacuar dudas y explicar de modo sencillo algunas cuestiones que tienen que ver con mi especialidad. Yo soy salteña y me fui a estudiar medicina, como muchos de nosotros. Cuando no estaba la Facultad de Medicina en Salta, nos íbamos a Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. En mi caso me fui a Tucumán. Bien. Ahí me formé con excelentes profesores que recuerdo siempre. Y después, cuando tuve que hacer residencia... ¿Tucumán tenías familiares o no, sola? Era como muchos de nosotros, la gente de Salta se iba a estudiar a Tucumán. Claro. Compartías departamento con alguien. Bien. Era toda una aventura. ¿Y de tu familia? ¿Fuiste la primera que te fuiste? La primera que me fui a estudiar afuera. Punta de lanza. Sí, muy, muy linda experiencia. Y después, bueno, cuando hubo que hacer la residencia, no todos los médicos hacemos residencia, pero bueno, muchos queremos seguirnos especializando de ese modo. Hay distintas formas de hacer especialidades. Me fui a Buenos Aires. Entonces ahí empecé con medicina interna, que es la clínica médica de adultos, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Bien. De ahí, bueno, sí, me gustó mucho. Nosotros en la residencia clínica rotábamos por distintos servicios. Eso le explicamos un poquito a la gente, capaz que nosotros lo damos por hecho, pero sí sea residencia, porque bueno, antes residían prácticamente en el hospital, pero bueno, es la forma de especializarte, ya sos médico, que está haciendo una especialidad. Hoy en día también pasa lo mismo. Claro, que seguís viviendo en el hospital. Pero bueno, no cama adentro, claro. Viene desde ahí, yo como que No, lo bueno es que ahora por ahí a veces se obtienen especialidades haciendo especialidades más teóricas. En cambio, la residencia obligaba efectivamente a estar muchas horas en el hospital, hacer guardias, estar en contacto directo con muchos pacientes, claro, con gente de experiencia. En Buenos Aires, viste, la gente, qué sé yo, los médicos de planta, que eran nuestros profesores, se habían formado en otros países. Claro. Entonces, bueno, tenían un bagaje de conocimiento, claro, que era un placer, claro, poder aprender de ellos. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste en la residencia? Y ahí, bueno, la residencia de medicina interna son 4 años. Bien. Después
de las varias especialidades que a uno le gustan. Porque, que sería, medicina interna sería médico clínica clínico. médica, claro, es el Claro. clínico. Bien. Y después, bueno, decidí especializarme en endocrinología, que en la residencia del Hospital Italiano, endocrinología y diabetes es una sola especialidad. Bien. ¿Y ahí Y cuántos ahí años son 3 años y después ahí ya quedé contratada como endocrinóloga. Perfecto. Y bueno, después de varios años de estar ejerciendo la endocrinología, me gustó. Nosotros también informábamos densitometrías. El servicio era en conjunto con el servicio de medicina nuclear, que es una especialidad que usa radioisótopos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entonces, trabajando todos juntos en el mismo ambiente, me gustó esta propuesta de Para preguntas hacer te medicina voy nuclear. haciendo ping-pong de Claro. preguntas que se me van ocurriendo a mí, que soy médico, pero como no es no es mi especialidad, me imagino que la gente se pregunta lo mismo. Dijiste varias cosas. Densitometría, ¿qué es densitometría? Claro, densitometría es digamos, un estudio que utiliza rayos X Bien. para ver la densidad del hueso, que también es una de las cosas que hacemos los endocrinólogos, estudiar la osteoporosis en las pacientes. Claro. O sea, si el hueso tiene alto riesgo de fractura, bajo riesgo de fractura, que la mayoría de la gente siempre se acuerda de sus huesos en la posmenopausia, Bien. cuando dejamos de tener hormonas femeninas, que son como fijadores naturales que tenemos del calcio al hueso, pero bueno, se puede estudiar, evaluar el hueso en cualquier momento de la vida. Y medicina nuclear es el uso, ustedes los cardiólogos usan mucho el SPECT cardíaco, Sí. que se usan medicamentos radiactivos Claro. que se inyectan en el cuerpo. La mayoría son endovenosos, otros son vía oral, o también se puede estudiar el ojo con lágrimas y medicamentos radiactivos, y que ven el funcionamiento de los órganos. Y eso fue lo que después me llevó a venir a Salta, Claro. donde en el Hospital Oñativia se necesitaba un médico nuclear para reforzar el servicio, y bueno, ahí me vine después de estar 32 años fuera de Salta. Bien. ¿Y en Así Buenos Aires que- cuánto tiempo viviste? Y en Buenos Aires viví más o menos 20 años. 20 años. Así que sí, Mucho. una linda Toda una experiencia. experiencia. Sí, sí. ¿Y qué La tal verdad acá que Salta? Bien, porque bueno, es el Experiencia. reencuentro con la familia, con los afectos. Acá también es otro desafío, es otro tipo de pacientes. Yo Claro. trabajaba en un hospital privado, acá trabajo en un hospital público, pero sí, muy lindo, todas las experiencias. Bien, para ir evacuando dudas que seguramente surgen. SPECT también es como una tomografía, básicamente le ponen un contraste, les cuento lo que es el SPECT cardíaco, vamos a traer a algún especialista en eso, pero básicamente el fundamento es que el contraste llegue a todas las partes del corazón, y cuando no llega significa como que esa parte está muerta, digamos que ha tenido un infarto, tiene una arteria tapada. Y bueno, eso es uno de los estudios que pedimos, que serían los no invasivos, antes de hacer una cinecoronografía, que es cuando te pinchan y ven las arterias por dentro, también con contraste. Nada más que el SPECT, obviamente no duele ni nada, pocas complicaciones. Claro. Pero bueno, yo medicina nuclear ejerzo solo en el hospital. Bien. Y endocrinología y diabetes hago en mi consultorio En tu privado. consultorio. Bien, Y y eso- si tenés que explicarme fácil, ¿qué es la endocrinología? ¿De qué se ocupa? Claro. Nosotros tenemos distribuido a lo largo del cuerpo unos órganos que se llaman glándulas. Y nosotros hay glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Las exócrinas, por ejemplo, son las que tienen conducto y liberan alguna sustancia hacia afuera. Por ejemplo, la mama. La Bien. mama, cuando la mujer está lactando y da de mamar, es una glándula, por eso se dice glándula mamaria, que secreta por un conducto leche, que en este caso la aprovecha el bebé. Las glándulas endócrinas son pequeños órganos que también segregan sustancias, pero que no tienen ningún conducto hacia afuera, sino que liberan esas sustancias directamente al torrente sanguíneo. Bien. Por ejemplo, es muy frecuente acá en Salta, la gente tiene patología tiroidea. Entonces, la tiroides segrega sustancias que son las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, directamente al torrente sanguíneo, y van actuando en los receptores que tiene el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, ejerciendo las distintas funciones. Y dijiste acá en Salta, ¿por qué acá en Salta? Porque en Salta es una zona, como somos zona con bajo contenido de yodo en la dieta, Bien. porque generalmente las ciudades que están, por ejemplo, Buenos Aires, el Río de la Plata, está en contacto con el agua del mar, por más que sea agua dulce, tiene mayor Claro. contenido de yodo, Claro. esa agua que consume el ser humano, entonces son áreas yodo suficientes. Acá nosotros el agua que tomamos es agua de deshielo, de pozo, que no tienen contenido de yodo.
Claro. Por eso tenemos, al tener menos ingesta de yodo en la dieta, la tiroides, que se alimenta de yodo, disfunciona con más frecuencia que en otras poblaciones. Por eso el doctor Oñatibia, que fue ministro de Salud, que es un médico salteño, en honor a él fue el que creó el Hospital Oñatibia, que mucha gente lo conoce como el bocio. La glándula tiroides, cuando trabaja mal, en un primer momento se agranda, y eso se llama bocio. Bien. En la jerga popular, la gente le dice coto. ¿No? Mirá. Acá en Salta, en Jujuy, se usa mucho el término coto. Y el doctor Oñatibia fue el que implementó decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que la gente consuma yodo de manera general? Y ahí fue donde se dictó la ley de iodar la sal, porque se veía que la gente, bueno, lo que más consume poblacionalmente es la sal, entonces ahí fue que se creó esa ley para tratar de iodar la sal y que haya menos problemas tiroideos. Claro, pero Igual bueno, después tenemos habiendo los problemas de hipertensión. A mí como cardiólogo, claro, también. Que muchas sale veces, por otro lado. Claro. Y Igual, yo como cardiólogo muchas veces prohíbo la sal o disminuirlo. Claro. O no todas las sales cumplen a veces con la ley de ser iodada. Ajá. Y a veces, bueno, nosotros tenemos salares acá en Salta, en Jujuy, Claro. y a veces se consume esa sal directamente sin los procesos correctos Claro. de iodarla, entonces también sigue habiendo mucha patología tiroidea por falta de yodo en la ¿Se puede dieta. conseguir en otro lado que no sea en la sal, por ejemplo? ¿En otros alimentos? Sí, pero con mucha menos cantidad. Claro. Entonces es difícil, debiera haber suplementos de yodo, Claro. que a veces en Argentina no se comercializan, y es un problema. En la embarazada, por ejemplo, que también necesitaría más yodo, es un problema conseguir de todos los suplementos uno que tenga el yodo que digamos que Claro. Claro. corresponde. Claro. Entonces también vemos otras glándulas, por ejemplo, bueno, la hipófisis es una glándula que se encuentra acá en el entrecejo, que es la que comanda todo el resto de las glándulas. Entonces hay gente que tiene problemas de hipófisis, alguna lesioncita que manda menos señal o más señal al resto de las glándulas, y eso también lo estudiamos los endocrinólogos. Eso sería como la computadora que le manda Es la a las otras computadoras que serían las Exacto, glándulas. Claro. El cerebro maneja todo. Bien. Entonces nosotros internamente en el cerebro tenemos una zona que se llama hipotálamo, que es el que le manda la señal a la hipófisis. Bien. Y la hipófisis después le manda la señal a la tiroides. O sea, está hipotálamo, hipófisis y tiroides. Tiroides. Ese sería el eje que le llaman. El eje tiroideo. Eje tiroideo. Porque después hay otros ejes. Bien. Por ejemplo, arriba de los riñones hay unas glandulitas que son como unos capuchoncitos que tienen cada uno de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Bien. O glándulas adrenales. También reciben la orden del hipotálamo a la hipófisis y la hipófisis a las suprarrenales, y esas glandulitas muy pequeñas son importantes para la vida porque segregan muchísimas sustancias químicas, o sea, hormonas, que ayudan al desenvolvimiento de todas las funciones del cuerpo. Después otras glándulas también son los ovarios. Ajá. Y también son los testículos en el hombre. También el hipotálamo le manda la señal a la hipófisis y la hipófisis después le manda la señal al ovario, en el caso de la mujer, y los testículos en el caso del hombre. O sea, son todas glándulas endócrinas. O sea que si nos falla la hipófisis vamos a tener graves Claro. problemas. Y después hay otra glándula endocrina, que es el páncreas, que regula el azúcar, y ahí ya no depende de la hipófisis, pero sí es una glándula que manejamos los endocrinólogos, porque el páncreas tiene dos funciones. Ahí es un órgano, mira, mucho más divertido, mucho más complejo, porque tiene una función exócrina que libera por medio de un tubo, de un conducto, como yo expliqué, jugos digestivos al intestino para poder digerir la comida. Claro. De eso se encargan, los pacientes, por ahí se marean tantos especialistas, pero de eso se encargan los gastroenterólogos. Claro. Y después hay otra función, que es la endocrina, que hacemos los endocrinólogos o los clínicos que están especializados en diabetes, que es que el páncreas censa cuánta glucosa viene viajando por la sangre, Que sería el azúcar, la que glucosa. sería el azúcar, y ahí libera una hormona que se llama insulina, que se encarga de bajar ese azúcar de la sangre y meterla dentro de las células. Claro.
Claro. Y volviendo un poquito para arriba, ya empezamos de nuevo con las glándulas más de abajo. Hablando de la tiroides, este hipotiroidismo que vos decís y el bocio, ¿cómo le dicen acá en Salta? Claro, lo que pasa es que la tiroides puede funcionar de más o de menos. Claro. Y en cualquiera de esas dos situaciones, la glándula puede agrandarse mucho de tamaño. Yo pensaba y eso que... se llama bocio. Bocio. Que ese bocio puede ser difuso, porque es toda lisita la glándula, o puede tener nodulillos, uno o muchos, y ahí ya se llama bocio polinodular o uninodular si tiene un solo nódulo. Bien. Y al principio se agranda. Ahora, si uno dejara que la enfermedad evolucione en el tiempo, a la larga esa tiroides se termina atrofiando. Que sería como muriendo. Muy chiquitita, claro, se va achicando. Como ya no funciona, termina con los años achicándose en muchos casos, no en todos. Y antes de tener algo que yo me palpo, me dicen, che, tenés agrandado acá la tiroides, ¿qué estudios me debería hacer yo como paciente? ¿O cuándo debo consultar con vos? ¿Qué síntomas de hipotiroidismo habrían, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en realidad el chequeo de la tiroides, hay chequeos que son obligatorios, ¿viste? Que cuando uno va al médico, según la edad del paciente, se tiene que hacer chequeos obligatorios. Por ejemplo, que se llama screening. Que se llama screening. Claro. Eso, por ejemplo, que a determinada edad todas las mujeres se tienen que hacer mamografía, o Papa Nicolau, o medirse una glucemia, o sea, el azúcar en sangre, función renal, algunas cosas básicas. La tiroides no está dentro del screening, o sea, del chequeo universal del paciente. Uno solo evalúa la tiroides si el paciente viene con alguna sintomatología que nos induce a pensar que tiene algo en la tiroides. Claro. Entonces, yo como cardiólogo generalmente lo pido, TSH, T4, siempre lo pido porque muchas veces a mí me llegan con palpitaciones. Claro. Generalmente son pacientes jóvenes y bueno, lo que dice la evidencia, una de las cosas que hay que salir a buscar es hipertiroidismo. Por ejemplo, el paciente típico que te dice, me voy a acostar y siento palpitación y demás, bueno, hay que descartar todo lo realmente que sea que algo es del corazón o puede ser no, que es como lo que hay en la sangre, que son estas hormonas tiroideas, están o de más o de menos y pueden aparecer estas palpitaciones que... Pero bueno, como decían mis profesores, la clínica es soberana. Bien. Entonces, según lo que presenta el paciente y lo que uno sospecha, recién piden métodos complementarios de diagnóstico. Claro. Entonces, acá en Salta, claro, la gente tiene muy, como hay tanta patología tiroidea, la gente sabe bastante de los síntomas de la tiroides, por eso los pacientes llegan espontáneamente queriendo descartar enfermedad tiroidea. ¿Cuáles serían esos en Buenos síntomas? Aires, por ahí no. En Buenos Aires, en el hospital italiano, se trabajaba con médico de cabecera y los pacientes solo nos llegaban derivados por los médicos de cabecera. Claro. Acá el paciente concurre espontáneamente porque tiene alta sospecha por lo que ya escucha o porque la familia. ¿Cuáles serían Entonces, esos por síntomas? ejemplo, la tiroides es como libera estas sustancias, la T3 y la T4, que son hormonizadores del cuerpo, armonizan el cuerpo. Bien. Entonces la gente por ahí tiene síntomas inespecíficos, pero que pueden hacer pensar. Por ejemplo, cansancio. Bien. Entonces, bueno, estoy cansado, tengo desgano, tendencia al sueño, la piel fría, seca. ¿Puede ser que se les caiga el pelo también? Se les puede caer el pelo, algunas tienen trastornos menstruales en el caso de las mujeres o disfunción sexual en el caso del hombre, pero la causa y el metabolismo se hace más lento en el caso de que la tiroides funcione de menos. O sea que por eso la puede gente, estar constipado. claro, puede estar constipado y le cuesta un poco más bajar de peso. Porque el metabolismo es más lento. Ahora, la tiroides cuando funciona de más, que sería el hipertiroidismo. que sería el hipertiroidismo, también produce cansancio. Claro. Uno es por falta de hormona y otro es por exceso, porque cuando uno tiene exceso de hormonas tiroideas, como nosotros le decimos a los pacientes, como un caballo desbocado, que uno no sabe para dónde se va a ir y el paciente está, su cuerpo trabajando a 1000, como vos decís, taquicardia, palpitaciones, baja de peso, calor, diarrea, nerviosismo. Bien. Entonces, eso también lo cansa. Entonces, mucha gente a veces viene por cansancio. Claro. Y si ya nos refiere que tiene palpitaciones, y uno piensa seguramente está funcionando de más, pero bueno, hasta que nosotros no hacemos el examen físico, no le pedimos los análisis y no tenemos todos los resultados, no le podemos decir si tiene hiper o hipo. Y en tu experiencia, me acuerdo de estudiando medicina, era el exoftalmos. ¿Qué es el exoftalmos? ¿te acordás? Sí. ¿Qué es? En el hipertiroidismo. Eso es en el hiper. Bien. ¿No? En el hiper es muy frecuente. Resulta que una de las causas más frecuentes
de hipo o hipertiroidismo es la autoinmunidad. ¿Se acuerdan del jueguito Pac-Man? Sí. Viste que el Pac-Man son esas caritas que van y comen distintas sustancias. Entonces yo los anticuerpos me los imagino así, como fue por ejemplo en el COVID. Viene el anticuerpo y ataca una sustancia que viene de afuera del cuerpo. Y se acuerdan que en el COVID no la conocíamos a la sustancia, entonces no habíamos desarrollado defensas, no habíamos desarrollado anticuerpos contra el COVID, y en la medida que nos fuimos vacunando o nos fuimos enfermando, ya lo conocimos el germen y ya tenemos anticuerpos en contra de ese germen, y ahora si alguien nos contagia COVID ya es más leve. Claro. Pero a veces esas sustancias, esos Pac-Man, esos anticuerpos se confunden. Y en vez de atacar algo externo, ajeno al cuerpo, atacan algo propio. Y es muy frecuente que haya autoinmunidad tiroidea. O sea, la mitad de la gente que pasa caminando por la calle tiene anticuerpos en contra de la tiroides. La gran mayoría, la autoinmunidad tiene, no se sabe bien todas las causas de autoinmunidad, pero debe haber una base genética, una base epigenética, o sea que el ambiente termina despertando o cambiando un gen y generando que eso de un día para el otro se despierte y genera esa autoagresión del anticuerpo hacia algún órgano en particular. Hay muchas enfermedades autoinmunes, no todas tienen que ver con la endocrinología. Claro, por ejemplo, en trasplante, cuando se hace un trasplante cardíaco, cualquier tipo de trasplante renal, bueno, ahora fue muy conocido el caso de la nata, después el paciente queda inmunodeprimido por esto, porque le ponen muchos corticoides para que justamente no ataque, digamos, el mismo cuerpo a ese órgano ajeno. Como que tengan los Pac-Man. Claro, dan inmunosupresores para aplacar esos Pac-Man que no ataquen un órgano externo, porque el cuerpo está recibiendo un órgano de afuera que no lo reconoce. A veces pasa con la tiroides, que pese a que es propia nuestra, el organismo se confunde y la ataca. Lo más frecuente es que ataca la tiroides destruyéndola. Bien. Y eso es la primer causa de hipotiroidismo. Hay otras causas, pero esa es la primera. Bien. Y la gente dice, tengo Hashimoto. ¿Por qué? Porque hay un investigador japonés, ya falleció, apellidado Hashimoto, que fue el que descubrió esos Pac-Man, esos anticuerpos que atacaban la tiroides destruyéndola. Bien. Pero hay un pequeño porcentaje... Pregunta de residencia esa, la tiroiditis Hashimoto, ¿no? Claro, sí. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen anticuerpos que en vez de atacar la tiroides destruyéndola, la atacan estimulándola. Y resulta que a la vuelta del ojo hay algunas estructuras que parece que son similares inmunológicamente a la tiroides. Bien. Entonces, cuando este anticuerpo ataca la tiroides estimulándola, inflamándola, la mayoría de la gente le crece la tiroides, está hipervascularizada, a algunos les duele, también ataca, no a todos, esos tejidos que están a la vuelta del ojo. Y como el ojo está en una cavidad cerrada, que es el hueso de la órbita, se inflaman los tejidos que están a la vuelta del ojo y el ojo ¿para dónde sale? No tiene para dónde salir. Sale para afuera. Claro. Y resulta, mira, que el tabaco, no todos desarrollan ese problema de los ojos, pero el tabaco, la gente que fuma, tiene 3 veces más probabilidades de tener problemas en el ojo cuando está hipertiroidea que la que no fuma, porque el tabaco con todo, el cigarrillo con todas las sustancias que tiene, parece que estimula mucho los receptores que están a la vuelta del ojo para capturar esos anticuerpos y que lo inflame al ojo. Así que nosotros cuando el paciente fuma le pedimos por favor que no lo haga ni uno, para que no tenga más riesgo de ¿Y eso si sale demasiado podría desprenderse la retina o qué complicación podría traer ocular? Claro, sí, hay distintos grados. Bien. De hecho, eso hay score o tablas en donde cuando uno evalúa el paciente puede ser una oftalmopatía que está inactiva o que está activa en distintos grados, y también hay score de gravedad. Entonces no es lo mismo tener un grado 1 que un grado 4, y todo eso se ve en conjunto con el oftalmólogo. Claro. Sí. Yo desde mi área, otorrinolaringología, nosotros muchas veces trabajamos en conjunto también con los endocrinólogos, porque una de las complicaciones de esto de que el exoftalmo, que se sale el ojo para afuera, muchas veces por ahí nos piden hacer lo que se llama la descompresión orbitaria, que es entrar por dentro de la nariz y tratar de abrir una parecita de esta cápsula que está como rodeando el ojo para que toda la grasa pueda
bajar, salir hacia la nariz y el ojo pueda como meterse un poco más adentro. ¿Y eso que ustedes aspiran? No, lo que se hace es, o sea, el ojo está contenido en algo óseo, lo que se hace es romper una de las paredes óseas para que tenga más lugar y pueda expandirse hacia adentro. Claro, pero bueno, sí, son enfermedades que tienen lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Destruir el anticuerpo. Claro. Si vos destruís el anticuerpo, no llegar hasta eso. No llegas a tener claro. ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo. Pero lamentablemente, pese a que en varias enfermedades inmunológicas de otras especialidades ya hay inmunomoduladores, todavía para, digamos... ¿Serían los biológicos? Claro, hay como biológicos. Como biológicos en algunas especialidades. En tiroides, lamentablemente, todavía no hay ninguna droga que anule esos anticuerpos. Entonces vos, buenísimo, si ya sabes que los anticuerpos están altos, sería ideal prevenir, matarlos, bajarlos y no desarrollar ninguna de las dos enfermedades. Claro. Ahora lo que nosotros hacemos es un tratamiento paliativo. Hay muchas teorías ahora, viste que ahora está el tema de la microbiota intestinal, que, digamos, el intestino está recubierto de muchos gérmenes buenos que hacen que nosotros digiramos la comida, y parece que según lo que comamos, cómo nos alimentamos y nuestra genética, esos gérmenes buenos pueden convertirse en malos y generarnos enfermedades. Entonces todavía no hay nada comprobado de que cambiando la dieta podamos disminuir esos anticuerpos. Claro. Quizás más adelante sí, por el momento es una ilusión. Mucha gente propone distintos cambios de dietas, selenio, es lo que le llaman el reseteo intestinal. Claro, entonces dicen, bueno, cambiando la dieta, suprimiendo ciertos alimentos o tomando ciertos suplementos, vamos a lograr curarnos la tiroides. Quizá más adelante eso sí sea posible, ojalá, porque ahora el intestino es digamos, un órgano como que siempre lo estudiábamos solo para digerir la comida y ahora nos damos cuenta que tiene que ver con tantas cosas. Claro, sí. Pero, bueno, por el momento está muy verde eso respecto a la tiroides. Entonces, el tratamiento que tenemos, lamentablemente, hasta ahora no es matar el anticuerpo, pero bueno, gracias a Dios se descubrió la levotiroxina. Entonces, en el caso de la hipo, damos levotiroxina, que es la hormona de tiroides sintética que podemos tomar todos los días y gracias a Dios ya mejoramos los síntomas. Y en el caso del hiper es un poquito más difícil el tratamiento, pero también hay medicación que la frena, yodo radiactivo que la quema. ¿Vos en tu consultorio ves más que nada hipotiroidismo? Es más frecuente. Bien, es más frecuente el hipo. Tener anticuerpos que destruyan la tiroides que anticuerpos que estimulan la tiroides. Claro. Y te hago una consulta. En cuanto al hipotiroidismo, vos, o sea, cuando le das T4, que sería la pastilla, la levotiroxina, básicamente lo que estás dándole al cuerpo es lo que le está faltando, digamos, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo que debería generar la tiroides. Claro, lo que y la TSH, cuando nosotros pedimos TSH, para la gente que no sabe, ¿qué es lo que está midiendo? La TSH o la tirotrofina es la orden que le está dando la hipófisis a la tiroides. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si la tiroides no funciona, porque pobrecita fue atacada desde afuera por estos anticuerpos, ¿qué sensa? No libera hormonas. Entonces, ¿qué sensa la hipófisis? Che, no tengo hormonas. Bueno, manda una señal bien fuerte. Entonces, manda señales fuerte. Por eso, la TSH o tirotrofina aumenta, porque la hipófisis está sensando que no hay hormonas. O sea, la computadora está, claro, como que está faltando, entonces, che, ponete a trabajar de más. Piso al acelerador, o sea, la hipófisis pisa el acelerador para aumentar ese estímulo, tratando que la tiroides reaccione. Y pobrecita, la tiroides no reacciona porque fue destruida por estos anticuerpos. O si alguien recibió yodo radiactivo, se quemó la glándula, también la TSH o tirotrofina va a aumentar esa señal. O si le sacaron la glándula por alguna enfermedad determinada, que le sacaron la tiroides, va a aumentar la señal desde la hipófisis, diciendo, che, funciona, aumento la señal. Claro. Y al revés, el paciente que tiene muchas hormonas tiroideas, muchas, le manda la señal a la hipófisis diciendo, tengo mucha hormona tiroidea, no me mandes ninguna señal. Claro. Y por eso la TSH o tirotrofina está bajita. Está baja. ¿Sí? Pero el típico caso que la T4 está normal a expensas de que la TSH está muy alta, ¿eso sería el hipotiroidismo subclínico? Claro, porque a veces son grados, son enfermedades evolutivas. Entonces, por ahí al principio, la tiroides está empezando a claudicar un poquito, entonces la hipófisis le manda una señal más fuerte. Claro. Entonces ahí la tiroide logra más o menos
todavía liberar hormonas porque todavía no está totalmente destruida. Entonces medimos la señal y está alta, la TSH alta. Y medimos las hormonas, la tiroides, pero están normales. Pero si eso se deja evolucionar en el tiempo, en algún momento la tiroides ya va a claudicar y no va a poder. Y en ese caso, hormonas. ¿cómo si soy tu paciente, cómo me citarías al consultorio? ¿Cada cuánto? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cuándo me medicás? Claro, nosotros el hipotiroidismo subclínico son temas de congresos, si medicar o no medicar. Bien. Entonces depende el paciente. Por ejemplo, una mujer joven y fértil necesita tener bien su tiroides. Bien. No nos permitimos, no hay chance de que ¿Por qué? esperarla. Porque el bebé no produce su propia hormona tiroidea hasta la semana 15, 16. Claro. Y depende de la tiroides de la mamá. Ese bebé, para desarrollarse y para completar toda la formación de su sistema nervioso, etcétera, necesita de la tiroides de la mamá. Y la tiroides de la mamá, si no responde adecuadamente, porque está ahí media que no claudicante, necesita que nosotros la suplementemos desde afuera. Claro. Muchas mujeres son jóvenes y fértiles y dicen, no, yo todavía no voy a buscar embarazo. Pero a veces pasa que nosotros, la mayoría de nosotros vinimos al mundo sin que nadie nos buscara, o sea, el paciente está en pareja, hay altas chances de que pudiera llegar a quedar embarazada. Claro. Por supuesto que eso lo conversa, hay gente súper responsable que se cuida a rajatabla y dice, no, bueno, yo prefiero esperar, no tengo ningún síntoma. Bueno, se conversa, es una relación médico-paciente, se decide por ahí esperar un poquito y controlar a los 3 meses, a los 6 meses. Claro. Después otra situación en la que por ahí los hipotiroidismos subclínicos medicamos cuando hay dislipemia. Claro. Por eso ustedes los cardiólogos piden, porque vos por ahí tenés, como la tiroides regula todo, regula también el colesterol. Claro. Entonces por ahí si el colesterol está muy alto, preferimos regularle bien la tiroides, por ahí se equilibra. En esta analogía de los Pac-Man, yo también le utilizo así analogías con los pacientes, le pregunto generalmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, muchos que o son mecánicos, ingenieros o algo, le explico motor, mangueras, el corazón, las válvulas y la aorta, que es la manguera. Y en esto de la tiroides yo le digo, mira, vos tener mal la tiroides es como tener nafta común y en realidad necesitas una infinia. Todo el cuerpo funciona gracias a la nafta, que es la tiroides. Si te anda mal la tiroides, seguramente va a aparecer las palpitaciones, va a tener trastornos en el metabolismo del colesterol, que es la dislipemia, como vos decías. Entonces, es básicamente eso, tenerlo entonces ahí muy presente eso. Después los psiquiatras, porque la tiroides... Pero consulta, o sea, si ¿qué le pasó a la Juli? Si querés contar, esto es una charla de café, las que venimos teniendo con vos. La idea es que nos sintamos todos cómodos y poder hablar tranquilos. En confianza, siendo la familia Dr. Live, Juli, bueno, quedó embarazada hace poco también, cuando empezaste a tomar la T4. Yo había ido a la endocrinóloga porque también tengo que mi papá tiene hipotiroidismo, mi hermana tiene hipotiroidismo, y yo no es que tenía muchos síntomas de hipotiroidismo, pero fui a hacerme un chequeo general y me dio que tenía un hipotiroidismo subclínico. Y bueno, entonces hablando con la endocrinóloga, como vos recién comentaste, me comentó que si es que estaba buscando tener un embarazo, que una de las cosas que teníamos que modificar era el tema de la tiroides. Claro, a veces a mujeres que puede afectar al bebé si está mal y también puede afectar de que no quedes embarazada porque tenés mal la tiroides. Puede afectar la fertilidad, entonces claro. La gente, digamos, los ginecólogos que hacen fertilidad quieren que la tiroides esté pipí, cucú, impecable para que la mujer ovule todo correctamente. Y cuando una vez que logra embarazo... Mira, tenés no te delata la edad, nadie va a adivinar tu edad porque estás impecable. Pero el pipí, cucú es de mi mamá ese. Salen cositas. Sale. Bueno, yo uso macanudo porque viví un año con mi abuelo, entonces macanudo, cuando digo macanudo y encima me llamo Alfredo, olvídate, dicen, este es un viejo. 1.000.000 de años tiene. Con estos comentarios me estás amilanando. Amilanar también es término. También claro. Término de abuelos. ¿Y qué otro? Macanudo, pipí, cucú. Al pelo. Regio. Al pelo, el regio está arriba. Regio, sí. Claro. Ahora, dicen, me la baja. Viste que dicen las chicas, no, me la baja, es como que no entiendo. No, eso me la baja. Ay, vos eso nunca lo escuché. No la uso. Ese es más chico, es la generación X, Z. Nosotros no sé qué generación tenemos. No sé, vos sos 20 años menos que yo, así yo que tengo no sé 33 ahora. Yo también. La Juli también. Ahí detrás de cámara tenemos a la doctora Belén. También es otorrina y bueno, también es de nuestra Pero también hay generación. modismos de distintos lugares, porque si ella es de Buenos Aires... Son otros los términos, ¿no? Entre Rian. Sí.
Sí. Entrerriana. Así que bueno, viene otra, ¿sabes cuándo más tratamos el hipotiroidismo subclínico? Los psiquiatras. Ajá. Como la tiroides influye en todo, también influye en el estado de ánimo. Ajá. Entonces muchas veces los psiquiatras necesitan que el paciente esté bien equilibrada la tiroides. Por ahí en pacientes más depresivos. Claro, entonces nos mandan los psiquiatras, los alergistas, también hay cierta teoría que si la tiroides no está bien equilibrada, también nos mandan. Claro. Y otras veces nosotros decimos hipotiroidismo subclínico y a veces no es tan subclínico. Por ahí a veces decimos, no, el paciente no debiera tener síntomas por este valor tan pequeñito, y hay pacientes que sí tienen síntomas. Claro. Entonces hacemos como una terapia, digamos, de prueba, decir, bueno, a ver, lo medicamos con una dosis bajita, lo vamos controlando y vemos si realmente le cambiaron los síntomas o no, Claro. y mucha gente nota un cambio. Entonces, bueno, ahí ya queda la medicación. En general, el hipotiroidismo, el tratamiento es de por vida. Claro. Y en esto, hablando de también las consultas frecuentes, que yo veo mucho por la parte cardiológica, el paciente que viene con hipertensión, que bueno, tenemos que medicarlo y demás, les decimos, bueno, los mandamos con los clínicos y dice, o viene del clínico, no, porque tengo síndrome metabólico, me pidieron estudios cardiológicos. Claro. ¿Nos podrías explicar simple qué sería el síndrome metabólico, Claro. la obesidad? Nosotros en medicina cuando decimos síndrome, ¿viste? Cuando decimos síndrome es el conjunto de signos o síntomas. Bien. ¿Viste que no es lo mismo? Yo puedo decir, tengo fiebre, Claro. tengo temperatura 38 grados. Bien. O puedo decir, tengo síndrome febril, y síndrome febril es la fiebre de 38 grados más dolor de cabeza, dolor muscular, Claro. dolor articular, decaimiento, falta de apetito. Entonces, Sería cuando como nosotros, la familia de síntomas. claro, El síntomas combo. y signos. Signos. Síntoma es lo que el paciente siente, signo es lo que yo le encuentro al paciente. El médico lo que ve. Claro, cuando Sí. entonces, por ejemplo, síndrome Claro, metabólico. por ejemplo, esto para la cardiología yo les explico. Un extrasístole ventricular, por ejemplo, es un signo que yo veo en el electro o en un holter. Y el síntoma es la palpitación. Claro, exacto. Como para hacerlo simple. El síndrome metabólico. Signos. El primer signo, el más importante que tiene el paciente es la cintura abdominal. ¿Por qué? Ajá. Porque la grasita que se localiza en la panza, yo puedo ser delgado entero, pero tengo mucha panza, esa grasa que está entre medio de los órganos es una grasa perjudicial para el cuerpo, porque predispone mucho a enfermedades cardiovasculares, lo debes saber vos, a insulinoresistencia, que después vamos a explicar qué es, y bueno, a enfermedades coronarias, cerebrovasculares, demencia. Entonces, o sea que la grasa yo le ap- explico como la grasa que encontramos, esta grasa visceral y demás, en la panza es la misma grasa que podemos tener en las arterias, adentro, en Claro. las mangueras, que se puede tapar y dar Claro, un porque infarto. cuando nosotros engordamos, engordamos, la grasa se empieza a localizar debajo de la piel. Eso sería lo normal en la medida que vamos acumulando energía, acumular la energía en forma de grasa debajo de la piel. Cuando ya comemos o tenemos, por lo que fuere, por distintos motivos genéticos o cómo nos comportamos, cómo comemos, etcétera, esa grasa ya se empieza a acumular en exceso, se empieza a acumular en otras zonas que no son beneficiosas para la salud. Y una de esas zonas es entre medio de los órganos. Y entre medio de las fibras musculares, y en el hígado, y en distintas zonas en donde resulta ser perjudicial. Y eso se puede medir de forma... Hay muchos estudios que se pueden hacer. Se puede hacer una resonancia, se pueden hacer densitometrías corporales totales, se pueden hacer estudios de bioimpedancia, se pueden hacer consumo de oxígeno, un montón de estudios para ver si el paciente tiene exceso de grasa o no. ¿Eso Pero es lo una mismo forma, en el hombre y en la mujer? en el hombre o la mujer, pero en el consultorio, ¿cuál es lo más sencillo? ¿Cómo sé yo si tiene exceso? Es midiéndole la cintura. Que Entonces, te pasan el con una centímetro cinta ahí métrica. por el centímetro, por el ombligo, por el claro, pupo. tiene que estar el centímetro más o menos entre la cadera, la cresta ilíaca y la última costilla. Entonces ahí pongo una cinta métrica y hay estudios que ya determinaron cuál sería el valor ideal de cintura en un hombre o en una mujer. Bien. En el hombre tendría que ser menos de 102 centímetros y en la mujer menos de 88 para considerar que uno no tiene exceso de grasa visceral, Claro. de grasa Y dentro eso de la panza. de la composición corporal se podría hacer o el famoso InBody o una ¿cómo es? Densitometría, la misma que Esa. estudiamos para, viste, el mismo aparato que es de rayos X, que Claro. usamos para ver cuánto... Nunca me hice, pero ¿cómo es? ¿Como un tomógrafo? ¿Entrar acostado, parado? ¿Cómo es? Sí, en realidad entras acostado, sería
no llega a ser como un tomógrafo porque es un aparato mucho más sencillo, Claro. que emite rayos X tal cual como la tomografía, pero te mide distintas composiciones según el programita que tengas cargado. Claro. Usamos mucho la densitometría los endocrinólogos para medir el contenido mineral óseo del hueso. Claro. Pero la gente que hace nutrición o que eso podés descubrir, digamos, si el paciente tiene la osteoporosis o la osteopenia. No solamente ahí, por medio de ese estudio y de otros más, no solamente podés ver cuánto hueso, cuánto contenido óseo tiene el cuerpo, sino cuánta masa magra, o sea, cuánto músculo tiene y cuánta grasa tiene. Bien. Después, con una resonancia podés diagnosticar cuánta grasa intravisceral tiene. Pasa que nosotros no vamos a mandar todos los pacientes a hacer esos estudios. Claro. Entonces es mucho más sencillo decir, bueno, a ver, en el consultorio, ¿qué tengo? Una balanza seguramente tengo. Claro. Entonces lo peso y lo mido. Y ahí la Organización Mundial de la Salud determinó ciertos parámetros que relacionan la altura con el peso para decir, bueno, este paciente es normopeso o bajo peso, o tiene sobrepeso o obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, según la relación del peso y altura. Uh-huh. Pero a veces puede suceder que viene un físico-culturista, claro, vos le pedís el peso y la altura y te da como que tuviera obesidad, y no, porque esa persona, si vos la analizás por medio de otros estudios, tiene mucha masa muscular, poca grasa y es, digamos, metabólicamente sano. Claro. Entonces, pero bueno, a grosso modo, para población general, en un consultorio, todos tenemos una balanza para pesar y medir al paciente, todos tenemos un centímetro para medirle la panza y ver si tiene el primer gran signo de síndrome metabólico, que es cintura, digamos, una panza muy abultada, uh-huh, que predispone a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y tenemos un tensiómetro para medirle la presión, que es otro de los signos de síndrome metabólico, que es tener la presión alta, que eso también predispone a enfermedades vasculares, sí, yo le explico tanto a a nivel del corazón como del cerebro. Yo les digo a los pacientes, mira, tener este nivel de sobrepeso es como que vos todo el tiempo estés con bolsas del supermercado con 20 kilos de más. Entonces, obvio, la bomba que generalmente funciona para 60 kilos, 80 kilos, funciona a 60 latidos por minuto. Ahora, cuando le cargas 20 kilos, todo el día tiene que estar a 80, a 90 latidos por minuto. Y como bombea más fuerte el corazón, tiene que estar a más latidos por minuto, también la presión aumenta. Es como agregarle velocidad a esa bomba. Y bueno, es por eso que el paciente nos llega el metabólico, al cardiólogo le llega generalmente la hipertensión de ese síndrome, claro, metabólico. Y bueno, y la dislipemia. Claro, y después cuando le pedimos análisis, porque esos son, el síndrome metabólico se define por 5 puntos, 2 son clínicos, que es medirle la cintura y tomarle la presión, y los otros 3 son cuando le pedimos análisis al paciente. ¿De qué? ¿De laboratorio? De laboratorio. Y le pedimos un análisis básico que siempre incluye la glucemia, que es el azúcar en sangre, que si está un poquito, lo ideal que sea menos de 100, algunos dicen que un paciente realmente sano tiene que tener 85 o menos. Claro. Pero bueno. Eso tiene que ser en ayunas, en ayunas, 8 horas de ayuno. Uh-huh. Después, otra cosa que medimos es el colesterol bueno, que es el que nos protege las arterias. Si está bajo, menos de 50 en la mujer o menos de 40 en el hombre, también es un factor de riesgo. El HDL para que nuestras arterias se tapen. Y después los triglicéridos, que son esas grasas circulantes que son fáciles, suben y bajan fácilmente, que también tapan las arterias o deterioran el páncreas, o es todo un combo, digamos, que genera distintas enfermedades, también tiene que estar menos de 150. Entonces, si el paciente de esos 5 puntos tiene 3, nosotros decimos tiene síndrome metabólico. Y aprovechando la especialista en sueño, el síndrome metabólico no es, digamos, uno de esos ítems que tenga apnea del sueño, o SAOS, que le llaman ustedes. No está dentro de. Sabemos que el paciente que tiene obesidad central, que es esta de la panza, tiene más apnea del sueño, que también predispone a enfermedades cardiovasculares, claro, pero no está descrito dentro de los 5 puntos de síndrome metabólico como definición. Claro. Por sentido común. ¿Y eso te parece que debería cambiar? Y bueno, para eso están los estudiosos que publican trabajos. Habría que leer si lo consideraron y por qué no está incluido. No debe ser tan fácil de. Esto es algo fácil para que el médico en su consultorio, claro, sin mucha tecnología, pueda saber qué paciente tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad
de sus arterias. No quiero que toquemos, digamos, una palabra entre charla de médicos y que quede que la gente del otro lado, me imagino, mi mamá, diciendo, che, ¿qué dijo? ¿Apnea? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, doctora Wendichansky? Bueno, las apneas son las pausas respiratorias que se dan muchas veces a la noche. Las apneas se pueden dividir en centrales o obstructivas, o mixtas también, que comienzan como centrales y terminan en obstructivas. Nosotros desde el área de otorrinolaringología principalmente vemos lo que son las apneas obstructivas, que en realidad es cuando el paciente se va a dormir. Y bueno, las apneas obstructivas también vienen de la mano de los ronquidos, que es algo que está muy, es muy popular, y por ahí uno piensa que roncar es normal y en realidad es el principal o primer síntoma. Claro, es como un mito de que nos dijeron de que si estás roncando es que estás durmiendo profundo, ¿es así? Y es totalmente lo contrario, porque el ronquido ya me está hablando de que hay algún tipo de obstrucción a nivel de la vía aérea. O sea, que está tapado. De que hay algo, claro, que está tapado, que hace que no entre bien el aire por la vía aérea por donde tiene que entrar. Y bueno, las apneas en realidad lo que son es cuando nosotros nos vamos a dormir. Muchas veces lo que ocurre es que todos los músculos se relajan y lo que puede suceder es que directamente se cierre el pasaje, o sea, se cierre la vía aérea, que es por donde tiene que pasar el aire, y por más de 10 segundos una persona deja de respirar. Por eso muchas veces los pacientes vienen y dicen, siento que me ahogo a la noche, como que me levanto súper exaltado. Como... ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el síndrome metabólico, para la gente explicarle simple? ¿Qué tiene que ver este síndrome metabólico, esta obesidad, con las apneas? ¿Por qué se produce? Lo que pasa es que la obesidad, el sobrepeso está íntimamente relacionado con las apneas, porque uno, al tener mayor cantidad de grasa, ya sea grasa visceral, grasa abdominal, también se acumula mayor cantidad de grasa a nivel de lo que es la base de la lengua. Acá, la papada. Claro, la papada, pero más allá de la papada, que es lo que nosotros vemos por fuera, también hay grasa por dentro, que Bien. es en la base de la lengua principalmente, que cuando nosotros tenemos mayor cantidad de grasa a nivel del cuello, a nivel de la base de la lengua, hay que pensar que cuando nosotros nos vamos a dormir es como que vamos a tener más peso para que la vía aérea, que es por donde tiene que pasar el aire, que muchas veces es un tejido que está formado solamente por músculos y no hay algo rígido, esquelético, va a tener mayor predisposición a que eso se termine cerrando. Claro. Cuando se cierra, lo que hace es que nuestro cerebro, que tiene que cumplir un montón de funciones a la noche, es como que el cerebro va a estar mitad despierto, mitad dormido, intentando mandar una señal que se llama microdespertar, para que nosotros, cada vez que nos obstruimos y dejamos de respirar, el cerebro diga, che, a pasar un sueño más superficial y volver a abrir la vía aérea para que empiece a pasar el aire de vuelta. Ahí es porque como si no, que los pacientes hasta hay veces que como que se despiertan de su propio ronquido. La mayoría de las veces pasa eso, por ahí al otro día no se acuerdan, pero sí lo que termina pasando es que viene el paciente diciendo, doctora, duermo 8 horas y sin embargo me levanto Cansado. y sigo súper cansado, estoy irritable, me duele la cabeza. Y esto, volviendo al síndrome metabólico y a la obesidad, va a estar íntimamente relacionado por esto de la mayor acumulación de grasa, y que esto en realidad es un círculo vicioso, porque más allá de que termina generando una muy mala calidad en el sueño, una de las cosas que sucede también es que en el sueño, bueno, vos lo vas a saber decir mejor, pero se regulan un montón de las hormonas de la saciedad y del hambre, y entonces también va a haber mala regulación de esas hormonas, entonces por ahí no se libera la hormona de la saciedad. ¿Cuál es la hormona de la saciedad? La grelina. Grelina. Claro. Vos sabés que cuando volvía, también hice la especialidad en Buenos Aires, cuando volvía a estar de guardia, en la época COVID estábamos 24 horas, entrabas a las 5 o 6 de la mañana y te iba, o sea, hacías todo ese día y recién al día siguiente, a las 6 de la tarde, te volvías. Como se trabajaba en burbujas para no contagiar a tu compañero, si se contagiaba, que no te tengas que aislar vos también, porque se iba a quedar sin médico del hospital. Me acuerdo que volvía con un hambre que nada me llenaba y ella me decía, deja de comer porque no es que tengas hambre, sino que no tenés saciedad. Y ahí me explicó dormir. lo de la grelina, y era por falta de sueño, era que comía como desbocado, así, claro, famélico. Y por eso, claro, por eso en la obesidad, uno de los tratamientos, cuando uno dice, bueno, tengo sobrepeso, obesidad, que son dos enfermedades que te llevan a tener más riesgo de prediabetes o diabetes y de síndrome metabólico, una de las cosas que se aconseja no solamente es comer más sano, más organizado,
digamos, incrementar la actividad física, sino dormir mejor. Claro. Viste que ahora por los trabajos que tenemos, por el estrés al que estamos expuestos, dormimos menos. La mayoría de la gente duerme entre 5 o 6 horas. Ya se encuestaron, se hicieron encuestas en distintas partes del país y la gente duerme 5 o 6 horas como máximo. Claro. Y está aconsejado dormir de 7 a 8 horas. Entonces, parte de todo esto de que cada vez hay más sobrepeso, el 25% de la población argentina tiene sobrepeso, y muchos también ya están en grado de obesidad. Sí, ayer justamente estuvimos con Sebastián Jans y todo el equipo de GUAM en un summit, que sería como un mini congreso o simposio, con todos cardiólogos, y bueno, una de las cosas que se habló es justamente, bueno, de hipertensión. Yo di una charla de eso, y bueno, lo que marca es que 1/3 de la población no sabe que es hipertensa, digamos, y realmente es hipertensa, y después 1/4, o sea, el 25%, él no está bien medicada, digamos, no sigue bien el tratamiento. Y bueno, fue la charla como de unas aplicaciones de telemonitoreo, o sea, a distancia, que el paciente cargue sus datos y demás. A mí me llegan muchos pacientes hipertensos cuando le hacemos el mapa o la presurometría de 24 horas, que básicamente le está apretando, te están tomando la presión. Como está esa, seguramente ustedes lo conocen, la hipertensión guardapolvo blanco, pasa que te dice el paciente: doc, no me tome a mí porque a mí acá me da hipertensión, pero me hacen el estudio y me da normal. Y eso es muy frecuente también. El paciente, cuando se va a su casa y está haciendo su vida normal y que un aparatito le infle, esa es la que nos da. Y también te toma más o menos entre 40 a 60 veces. Entonces, si una vez estuviste hipertenso porque tuviste una discusión o estabas nervioso, no conseguiste estacionamiento, después ese error, digamos, se licúa en 60 tomas. Una vez puede dar mal, pero no va a dar 60 mal. Y yo le mando a ella para estudiarlo, y le pongo sospecha de SAOS cuando me dice que ronca. Y yo les explico a los pacientes de por qué le pido este estudio. Porque muchas veces la presión está normal durante el día, que sería normotensión, pero tiene hipertensión nocturna, ¿sí? Entonces, yo les explico a los pacientes como que vos... yo lo que veo que vos a la noche estás hipertenso mientras estás durmiendo. Les digo, es como que vos vayas al auto a las 6 de la mañana en invierno, y cuando lo prenda ya el auto ya calentó a 90 grados. Es decir, alguien estuvo andando a la noche, el auto o estuvo arrancado a la noche o salieron a dar una vuelta en el auto. Lo normal sería que arranque desde cero. Y la verdad es que está hipertenso a la noche. Entonces es por esto de que, lo explicaba la doctora, de que como les falta oxígeno, los pacientes que yo te mando por sospecha de hipertensión generalmente es porque tienen esta apnea, ¿no? Sí, la mayoría está relacionada con que tienen esta apnea, y entonces lo que termina generando, más allá de que no puedan respirar y tengan un mal sueño y por lo tanto van a tener un montón de funciones que no se están cumpliendo a la noche, eso también va a hacer que esté todo el cuerpo y todo el organismo como inflamado por dentro. Claro. Sí, yo lo que les explico es, el aire, si vos roncás, es como decir, che, yo quiero abrir la ventana y que entre el aire. Pero si yo la abro un poquitito, voy a escuchar el silbido ese del viento pasar por un lugar bien chiquitito, la ventana poco abierta. Para que dormamos bien tenemos que tener esa ventana que entra el aire totalmente abierta. Si roncamos, nos está mostrando de que está un poquito abierta. Entonces, al tener tan poco aire, el corazón lo que dice, che, como vos decías de la hormona de mandarle al cerebro, el corazón le dice a las arterias, che, bombiemos más fuerte y mantengamos más presión porque no nos está entrando el aire. Entonces, con el poquito aire que tengo, yo voy a agarrar y voy a suplir esta falta de aire con hipertensión y con taquicardia. Y bueno, en el Holter, que es, digamos, el aparatito que colocamos los cardiólogos para ver la frecuencia cardíaca durante 24 horas, nos pasa lo mismo. Encontramos taquicardia a la noche. Y el paciente normalmente debería tener taquicardia, es que está aumentada la frecuencia cardíaca. Debería tener menos frecuencia cardíaca cuando duerme. Y a veces tiene más a la noche. Y le preguntas, ¿pero te despertaste a la noche? ¿Fuiste al baño? ¿Te pusiste a ver una película a las 3 de la mañana? No, nada. Y bueno, muchas veces nosotros correlacionamos lo que ve el cardiólogo, que es esta hipertensión nocturna, estas taquicardias, con la falta de oxígeno que se ve contanos un poco el estudio que vos le haces para determinar eso. Eso en realidad hay dos maneras de estudiarlos. Se puede hacer mediante una poligrafía o una polisomnografía. La poligrafía es un estudio que nosotros le damos un aparato, el paciente se lo lleva a la casa, duerme con eso durante toda la noche, y eso lo que me va a medir principalmente me sirve para ver todo lo que son los trastornos respiratorios del sueño. Entonces podemos ver
si el paciente ronca, si es que tiene estas apneas de sueño y deja de respirar. Y el paciente tiene conectado toda la noche un saturómetro, ¿no? Tiene conectado toda la noche un saturómetro, entonces también podemos ver la saturación de oxígeno, y tiene una cánula nasal que es para medir solamente el flujo de aire que le entre cuando deja de entrar en realidad, y una banda, ¿sí?, que va acá en el tórax abdominal, que también me mide cuando para diferenciar lo que son las apneas obstructivas de las apneas centrales. Bien, y aprovechando este tema de la falta de saciedad cuando tenemos obesidad y demás, ha salido algo que está todo el mundo hablando, el famoso Ozempic. Claro. ¿Nos puedes comentar que lo plantean como la cura de la obesidad? Claro, lo ¿Cómo que pasa funciona? Es que en realidad la obesidad es algo muy complejo, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo con un solo medicamento solucionarlo, estaríamos todos delgados. La obesidad tiene que ver con genética, tiene que ver, como dije hace un ratito, con epigenética, que es cómo los factores ambientales cambian mis genes, con mis hábitos, cómo como, cada cuánto como, las cantidades, cuánta actividad física hago, cómo duermo, cuán estresado estoy, porque estar todo el tiempo estresado también genera cambios hormonales que predisponen a la obesidad. Y de acuerdo a eso se está tratando, digamos, de encontrarle una cura a la obesidad. Por de pronto, la gente que hace obesidad tiene que tratar de discriminar frente a qué obeso está. No es lo mismo, por más que dos personas pesen lo mismo, no es lo mismo un paciente que otro, y ahí es donde se encuentran distintos tipos de obesidad. Por ejemplo, hay un tipo de obesidad que es un cerebro hambriento, siempre tiene que ver, siempre está pensando en comer, hay una falla en la señalización de las hormonas que se generan en el intestino con el cerebro. Hay otras personas que dicen, dentro de otros tipos de obesidad está el intestino hambriento, es ese paciente que nunca come y nunca llega a saciarse. Está el paciente que tiene un hambre hedónica, o sea que solamente come por placer o come por ansiedad. Y después está el paciente que se cuida, pobre, hace todo perfecto, divino, hace gimnasia, todo, pero metaboliza lentamente la energía y la acumula en vez de gastarla. Claro. Es algo genético también. ¿Y a quién Entonces le darías? las drogas, hay drogas Claro. que están en la Argentina, otras drogas que no están en la Argentina. Entonces las drogas, se hace un análisis de cada uno de los pacientes para saber qué droga va a qué paciente. Bien. Ahora esta nueva droga que vos decís, no es tan nueva porque esta familia de drogas está desde el 2010. Ozempic es el nombre comercial, El nombre como comercial. la Sabora para la mostaza. Claro. En realidad, en el intestino, nosotros también el intestino segrega hormonas, y esas hormonas se llaman incretinas, y son las que se conectan con el cerebro para decirle, ya está, ya comiste suficiente, hasta acá llegás. Entonces, en el 2010 se vieron que estas incretinas, estas hormonas intestinales, se conectan con el páncreas, liberando más insulina, que es la hormona que tiene el páncreas para mantener el azúcar en la sangre normal. Entonces ya en el 2010 salieron estas nuevas sustancias que simulan, por eso se llaman incretino-miméticos, porque simulan o son análogos o parecidos a las hormonas intestinales. Entonces, digamos, inicialmente eran solo inyectables, te las inyectaba subcutánea, y entonces al inyectártela, el organismo tenía más de esta sustancia circulante, estimulaba el páncreas con más fuerza, el páncreas segrega más insulina y mantiene la glucosa en valores más normales. Claro. Y esto salió para diabetes en el 2010. Y en ese momento la droga que salió, que se llama liraglutide, que todavía está en el mercado, solo se había autorizado para diabetes. Claro. Después se vio que gracias a esto los pacientes diabéticos bajaban de peso. Claro. Entonces se hicieron estudios y luego se aprobó esta medicación para tratamiento de obesidad en dosis más altas. Claro. Y el mismo laboratorio, por supuesto que esto revolucionó el tratamiento de la diabetes y el tratamiento de la obesidad. Entonces, por supuesto, hay millones de trabajos y laboratorios que están investigando a ver qué otras incretinas hay para hacer drogas que simulen o que sean parecidas y que entonces manden con más fuerza la señal al cerebro para disminuir el apetito. Entonces, bueno, este mismo laboratorio creó de la misma familia de drogas
esta droga que se llama semaglutide, que tiene la ventaja de que en vez de inyectarte diariamente, como era la primera droga que es liraglutide, esta semaglutide, conocida como Ozempic cuando es inyectable, ahora también salió vía oral acá en la Argentina que se llama Dutide, esta semaglutide tiene un mayor tiempo de acción. ¿Cada cuánto les indican por ejemplo, esa la que es inyectable es una vez por semana. Entonces, ¿y puede ser diabético o no? Capaz sos obeso, pero claro, no diabético. O sea, en Argentina está autorizada para diabetes, ¿no? ¿Autorizada qué le llamas? O sea, que lo cubren las obras sociales. Claro, no, lo que pasa es que, por ejemplo, los laboratorios cuando largan una droga para diabetes le ponen un nombre. Cuando largan la droga para obesidad ya tiene otra graduación, vienen como lapiceras inyectables, tiene otro nombre. Esta acá en Argentina entró solamente con la graduación y el nombre para diabetes, que se llama Ozempic. Todavía no entró la presentación que tiene una graduación más alta, que se llama Wegovy, que es para obesidad. Entonces, bueno, por el momento nosotros sabemos que es la misma droga, por eso muchos médicos, sabiendo que está avalada por la ANMAT, esa droga, por la ANMAT está avalada solo para tratamiento de diabetes tipo 2, claro. Está avalada por la FDA y por Autoridad Regulatoria Europea, la usamos también para tratamiento de sobrepeso, pasa obesidad. lo mismo con las glifosinas en cardiología. Al principio era solamente para diabéticos y estaba aprobado en eso. Y bueno, ya se probó que también sirve para no diabéticos, pero bueno, todavía hay obras sociales que no lo cubren y son caras, entonces también complica eso. Siempre un poco creo que la burocracia y eso va un poco detrás de la ciencia o lo que vemos nosotros en el consultorio. ¿Vos tenés paciente que hayas indicado Ozempic? Claro. Sí, nosotros es una droga, en el italiano era una institución de vanguardia en empezar a usar todas las nuevas drogas. Al ser una institución que es referente a nivel nacional, nosotros fuimos de los primeros en usar liraglutide, que era esta incretina inyectable como una diaria. Prima de esta, de semaglutide. Claro, después se perfeccionó y esta prima, digamos, sigue estando en el mercado. Y sí se autoriza para diabetes y para obesidad, y esta molécula simplemente es muy parecida, pero tiene una vida media más larga. Entonces, como te digo, actúa a nivel intestinal, emulando ser una de estas incretinas intestinales que estimula el páncreas para que libere insulina, baja el azúcar y a la vez manda la señal al cerebro diciendo ya estoy saciado, y también disminuye el vaciado gástrico, entonces también genera esa sensación de saciedad porque el estómago se vacía más lentamente. ¿Y si es vía oral? Ahora vía Esa oral. salió hace nada. La presentan entre hoy y mañana, la está presentando el laboratorio LEA. Bien. Y es vía oral, sí, es diaria, se toma todos los días, son dosis, también la inyectable son dosis graduales que se van aumentando de a poquito, hasta una dosis máxima permitida. Claro. La vía oral viene de 3 miligramos, de 7 miligramos y 14 miligramos, y esa también está autorizada por el momento para diabetes tipo 2, pero todos sabemos que para obesidad también es útil. Claro. Entonces esa, ya la empezaremos a usar en las próximas semanas. Y te hago una consulta. Un paciente, hoy en día es muy frecuente el ayuno intermitente. ¿Vos lo recomendás? ¿Tiene indicación en un paciente diabético tipo 2? Lo que pasa es que ¿cuáles son los riesgos o cuáles son las indicaciones? Sí. Porque muchas veces, te llega y te dice, no, mi coach del gimnasio me indicó esto, o una nutricionista, y capaz que vos desde tu lado tenés algunas contraindicaciones. Lo que pasa es que hay distintas escuelas. Bien. Yo no soy nutricionista, yo derivo al paciente a una nutricionista. Bien. ¿Sí? Entonces hay distintas escuelas. Están los que aman el ayuno intermitente y están los detractores del ayuno intermitente. Yo creo que el paciente diabético tiene que seguir pautas de alimentación que sean sostenibles en el tiempo. ¿Cuál es la mejor dieta? La que uno puede sostener en el tiempo. Bien. Entonces hay gente que efectivamente puede de repente decir, sí se vio beneficio en tratar de cenar lo más temprano posible. Los americanos cenan entre las 19 y las 20 horas, nosotros estamos cenando entre las 22 y las 23 horas, y se considera que eso no es beneficioso, que eso genera pasos metabólicos que son perjudiciales para la salud, generan sobrepeso, obesidad e insulinoresistencia. Entonces sí se puede aconsejar a todo el mundo tratar de cenar más temprano. Perdón la insistencia. ¿No? Otra palabra que me suena, la conozco, pero
detrás de cámara seguramente que no. Insulinoresistencia, palabra muy utilizada, me dijeron, no, ¿sos diabético? No, tengo insulinoresistencia. Claro, ¿Cómo sería esa eso? es una consulta muy frecuente. La insulinoresistencia, nosotros cuando comemos, todas esas sustancias que comemos se van al intestino y del intestino pasan a la sangre transformadas en distintos nutrientes. Uno de los nutrientes más importantes es el azúcar, que es la glucosa Creo que en sangre. trajiste algunas cosas para mostrarnos, ¿o no? Sí, puedo hacer algún ejemplo. Nosotros, ¿qué tenemos? A ver, les muestro, a ver. Sí. A ver si resulta útil el ejemplo. Yo hago dibujitos también en el consultorio. Yo hago dibujitos, acá como tengo no le un puedo corazón mostrar, ahí como con arterias. Acá como fue Halloween. Como fue Halloween, entonces aproveché que Claro. somos de Halloween y que en la familia somos de Boca, entonces No, bueno, traje ahí acá. tenemos un problema. Entonces, yo lo que les explico al paciente, que cuando nosotros comemos, por ejemplo, acá tenemos un caramelo que representa el Mostralo ahí azúcar. en esa cámara. Sí. En tu cámara. Acá, que representa el azúcar. Nosotros comemos este caramelo, se transforma en azúcar y viene viajando por la sangre. Ese azúcar tiene que entrar dentro de cada una de nuestras células. Hagamos de cuenta que esta es una célula, el azúcar tiene que entrar acá porque es el alimento esencial de nuestras células. ¿Cómo hace para entrar este azúcar dentro de esta caja, que es la célula? El páncreas, que tiene una reserva de insulina, acá, por ejemplo, esto sería la insulina, Bien. es la que cuando sensa cuánta glucosa viene bajando por la sangre, libera la cantidad exacta de insulina para que la glucosa, el azúcar, entre dentro de la célula. Claro, es ¿sí? como que sin esta pelotita no puede entrar a la Exacto. célula. Y este páncreas tiene una reserva, no es infinita la reserva de insulina que tiene. O sea, tiene un par de límite. pelotitas. Claro, tiene una X cantidad de insulina de reserva con la cual nacemos y que tenemos que administrar a lo largo de nuestra vida. Todas estas pelotitas que están acá me tienen que durar toda la vida, entonces cada vez que como, libero insulina, meto la glucosa dentro de la célula. Yo acá, como ejemplo, había puesto varias cajas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sola caja, la pared finita, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esta pared finita, entonces va a entrar fácilmente la glucosa acá con un poquito nomás de insulina. Claro. Ahora, si yo esta caja es más gruesa la pared, porque acá voy a poner muchas cajas, ¿no? Entonces se hace más gruesa la pared. Entonces la glucosa quiere entrar y no puede porque esta pared está muy gruesa, muy gorda, muy resistente, entonces hay una resistencia a la acción de la insulina, no puede entrar. Claro. Entonces, ¿qué hace el pobre páncreas? Tiene que liberar un montón de insulina para que poder finalmente entrar. entre la glucosa ahí. Claro. Entonces, cuando uno está gordito, hay factores genéticos de gente delgada que por ahí, por cuestiones genéticas, tiene su célula, está rodeada de una capa que produce una resistencia a la acción de esta insulina. Pero la causa más frecuente de resistencia a la insulina es el sobrepeso o la obesidad o el sedentarismo. Entonces, esta glucosa quiere entrar, no puede, de tan gordita que está esta célula rodeada de toda esta grasita, entonces el páncreas se ve obligado a liberar mucha insulina y se va gastando. En la medida que se va gastando, pobrecito el páncreas, ya no tiene cómo regular ese azúcar en sangre y el azúcar ya no puede entrar acá porque ya no tiene suficiente insulina estas reservas y empieza a aumentar el azúcar en la sangre. Entonces empiezo a tener mucho azúcar en la sangre y eso es diabetes. Claro. ¿Sí? Y la diabetes, ese azúcar se va pegoteando en distintos órganos, los va oxidando porque produce una inflamación de todo el cuerpo y por eso la diabetes, una de las causas más frecuentes, es un factor de riesgo altísimo para desarrollar enfermedades de las arterias, tanto del corazón como del cerebro. Sí, yo les explico a mis pacientes, como siempre le hago analogía para que entiendan, es como que tanto el azúcar como los triglicéridos o el colesterol malo, entre comillas, terminan formando en las mangueras, que son las arterias, como, ¿viste el jabón del lavarropa cuando se hace todo un pegoteo? Eso se va acumulando en los años y después se puede tapar totalmente y te va a dar, si es en el corazón, un infarto, o si es en el cerebro, que tenemos arterias mucho más chiquitas, un ACV transitorio. Y bueno, por eso es que es tan importante el tema de que nosotros pedimos, no solamente, por lo menos yo en la rutina le pido la glucosa y la insulinemia, ¿eso está bien? Claro, el tema de la insulinemia es un poco discutido. Bien. Mucha gente sí considera que hay que pedir insulina. Lo que pasa es que la insulina, en realidad antes,
se medía por radioinmunoensayo, que es un método caro, y ahora, según el laboratorio, se mide por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Entonces, las insulinas son muy variables, depende en qué laboratorio te lo hiciste. Claro. Y un investigador, un matemático, desarrolló un índice, que es el famoso índice OMA, Eso que me lo desarrolló. Mucho. Me dio mal el índice OMA. Claro, el tema es que lo desarrolló hace muchos años, cuando la insulina se medía de otra forma, por radioinmunoensayo. Claro. Y se hizo solo para estudios poblacionales, no para definir conductas en pacientes individuales. Claro. Entonces yo vengo de una escuela en donde nosotros no medimos insulina, no porque no creamos que la insulina resistencia es importante, es importantísima, ya estamos hablando de cuán deleteria es en las arterias y en el corazón, sino que nosotros ya sabemos que el paciente que tiene aumento de la barriga, que tiene sobrepeso u obesidad, que tiene manchas acá en el cuello, porque la insulina va tatuando la piel, manchas en el cuello o unos granitos, unas verruguitas que se llaman acrocordones, o manchas acá en las axilas, en la ingle, en los pliegues submamarios, ya estamos haciendo diagnóstico clínico de insulinoresistencia. Claro. Entonces yo no pido un análisis porque yo ya lo sé con solo pesarlo, medirlo y revisarlo. ¿Sí? Y a la vez hay pacientes que vienen y lloran desconsoladamente en el consultorio, que bajaron 10 kilos de peso y el análisis de insulina le aumentó. ¿Por qué? Porque es muy errática, es muy difícil de medir y, como te digo, depende, un día se midió en un laboratorio, otro día se midió en otro. Y ese paciente que bajó de peso seguro que está mucho más sano y mucho más con menor insulinoresistencia. Y sin embargo se angustia por un análisis. Entonces yo soy de la escuela en donde no mido insulina, pero no porque no le crea, no la considere importante, sino porque es un número. Y el paciente es mucho más que un número. Hay pacientes obesos en donde el análisis le sale normal. Y lo mismo, se aconseja bajar de peso, controlar la presión, ¿sí? Pero con respecto al ayuno intermitente, hay gente que está a favor y gente que está contra, yo lo que le digo a los pacientes, en la medida de lo posible, tratar de comer un poquito. Primero hacer una dieta equilibrada, no pasar, tratar de desayunar bien, que eso describen que un buen desayuno es algo sano, y ir comiendo menos cantidad ya acercándose a la noche. Tratar de elegir alimentos de calidad. ¿Viste? Ustedes los cardiólogos siempre ultraprocesados. No ultraprocesados. Ustedes recomiendan la dieta mediterránea porque se descubrió que es la más sana para el corazón, porque comes muchas frutas, muchas verduras, carnes de pescado, aceite de oliva, nueces. Que tiene ¿sí? todas grasas de las que le llamamos de las buenas. ¿Sí? Y después tratar de comer un poquito más temprano y si el paciente puede, sí puede llegar a ser beneficioso. Como es más fácil ayunar a la noche, pues estoy durmiendo, desayunar un poquito más tarde. Ahora, no todos los pacientes pueden cumplimentar eso, porque hay pacientes que se sienten muy mal a la mañana, les agarra como una sensación así de mareos, claro, de que se van a desmayar, dolor de cabeza. Y para ese paciente no es beneficioso el ayuno intermitente porque no lo va a poder hacer. Pero sí, el paciente que puede, bueno, desayuna un poquito más tarde, por eso algunos dicen, bueno, se puede llegar a ser beneficioso ayunar, porque eso disminuye la insulinoresistencia, 12, 14 horas que capaz terminaste de cenar a las 8 y desayunar a las 10, ya está, ya son las 14 horas, claro, capaz no te resulta tan difícil, pero hay pacientes que sí, que eso es muy difícil. Entonces, bueno, la dieta, ¿cuál es la dieta ideal para un paciente con sobrepeso, obesidad y diabetes? Elegir alimentos de calidad, evitar grandes cantidades y sostener algo, pautas, que eso lo tienen que hablar con la nutricionista, pautas de alimentación sana que sostengan en el tiempo. No, sí, dietas muy restrictivas, no, porque eso no lo sostenes en el tiempo. En eso sí somos contemporáneos. Yo creo que el desayuno era siempre pan lactal o una tostada con dulce y con algún queso crema o manteca y azúcar. Y creo, esto lo hablo a título personal, digamos, no soy nutricionista, soy cardiólogo, pero yo aplico un poco esto del ayuno intermitente, capaz que los fines de semana me salgo un poco, pero esto por lo menos a mí me sirvió para estar más desinflamado, no estar tan ansioso de cuando uno come con azúcar, después hace un pico glucémico y cuando baja se siente muy excitado y después cuando baja te agarra ese bajón después de desayunar. O sea, desayunar bien, aunque no sea un ayuno intermitente, yo les recomiendo a mis pacientes, si van a desayunar a la mañana, que sea huevos revueltos, palta, nueces, con proteínas claro, y grasas saludables, no comer una galleta Oreo con Sindor, ¿me entendés? Claro, hace que poco así fue... que nos criamos nosotros, claro, digamos. O sea, eso era el desayuno de nuestra infancia. No nos cuidaban, nuestros padres no sabían.
Ahora los chicos hasta en la escuela le enseñan cómo comer mejor y los chicos están enseñando a los padres a comer mejor. Total. ¿Viste? No, bueno, no me acuerdo dónde era la escuela, que el kiosco, digamos, el que ganaba la licitación de lo que sería el comedor, el kiosco que nosotros llevamos a la escuela, no podía vender ultraprocesados. Una escuela como novedosa salió la noticia. Y claro, te venden solamente huevo duro, palta, nueces, no está fruta, no está el sándwich, que nosotros era esperar el recreo para ir a comer unos sándwiches, jamón y queso, era como un ritual de todos los días. Entonces creo que es todo un desafío. Para ir terminando, Ale, quiero conocer un poco más, ya no hablarte como doctora, quiero conocer un poco más a Alejandra Valdés. ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Por qué estudié medicina? Creo que siempre tuve, mi madre me transmitió la sensibilidad de ayudar al otro. Mi mamá era muy empática con lo que le pasaba al otro. Y nosotros tuvimos, mi hermana mayor es discapacitada, entonces tuvimos mucho contacto, viste, con, claro, con escuelas, con cuidados y con... Entonces, siempre ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 4 mujeres, la más grande es discapacitada mental, entonces, siempre tuve contacto con eso y mi mamá con la única médica? Soy la única médica. Bien. Con esta sensibilidad hacia el otro que me la transmitió y también tuve algún problema de salud, viste que a veces uno se acerca por experiencias personales, sí, que me llevó a estar muy en contacto con médicos y me pareció mi madre me ayudó a tomar la decisión y me pareció una linda carrera y la verdad que estoy contenta. ¿Y la especialidad me encanta. Especialidad? Y nosotros, como yo te contaba, en el hospital italiano, cuando hacías medicina interna, rotabas por distintos servicios. Reconozco que por cada servicio que rotaba quería hacer esa especialidad. Claro. No, te fascinaba lo que Sí, como siempre, claro, como siempre. Viste todo nuevo, cuando te gusta la medicina, te gusta todo. No, además vos, los internistas que saben de todo, son los verdaderos médicos. Pero tuve un gran maestro que es el doctor León Litvak, que es diabetólogo, es un diabetólogo referente en Argentina. Tuvimos ahora hace poquito en el Congreso de Diabetes. Y vos estás acá en Salta, pero vos tenés una duda y consultás con él. Sí, es impresionante, te contestan en 2 minutos, por eso sí, tengo hasta una foto con él ahora, todo porque fue una persona muy generosa en sus conocimientos y como fue fascinante cuando me tocó rotar con él, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Claro. Y después cuando terminé, dije, ay, qué suerte que elegí esta especialidad, me encanta. Y ahora que lo encontré en el Congreso, le agradecí, estaba con otras colegas mías que fueron compañeras mías de residencia, con ese tipo de personas tan generosas vos le mandás un mensajito y te contesta en el transcurso de 1 hora, ya está hecha la respuesta. O sea, son tipos muy, por algo también son tan reconocidos a nivel de Argentina, Latinoamérica, por esa gran pasión y predisposición a ayudar y enseñar. Eso es lo que más te gusta, digamos, lo que más te llena de la profesión es poder ayudar. Sí, no, aparte es fascinante. Vos has visto todo esto cuando uno lo lee, es más divertido leer medicina que leer una novela, porque claro, es fantástico y todos estos nuevos medicamentos, cómo se llega a descubrir todas estas cosas nuevas, ¿no? Es fascinante. Sí, a mí me atrajo, creo que lo mismo, me hice, como siempre en la escuela, yo fui al Central Universitario, que ahora puedo decir es conocido en San Juan, pero en el país no. Entonces yo le digo, yo iba a la misma escuela que Barassi, viste, Barassi es sanjuanino y es reconocido porque, todo lo que hace, y en la escuela te daban el test vocacional. Y me salía toda mi familia abogados, mi abuelo médico y demás, y me salía más abogacía, o sea, abogacía o medicina. Y terminé eligiendo medicina porque me llamaba más la atención por eso, porque yo decía, lo de los abogados lo crean los humanos y armamos las reglas, las escribimos nosotros. Lo de la medicina me parecía, ya leíamos el Curtis en el último año, teníamos fisiología, entonces el primer año de medicina fue bastante fácil en el sentido que ya nos hacían leer las cosas en la escuela de medicina, como si fuésemos ya médicos. Era muy fuerte en eso, la parte de naturales, y era como que yo decía, esto es fascinante, o sea, lo creó Dios al cuerpo con todas las cosas que va de no saber nada a empezar a entender fisiología, digamos, esto, cómo es que la célula se alimenta, el azúcar, cómo funciona el impulso nervioso de las neuronas. Cuando empecé a estudiar de neurología era todo, por eso y hablar del corazón. Yo digo, el páncreas es una computadora y por eso nosotros cuando el páncreas ya no funciona y necesitamos dar insulina a los pacientes, es un poco complicado tratar de imitar a esa computadora
desde afuera. Gracias a Dios se descubrió la insulina en 1921 y tenemos un montón de herramientas que logramos que el paciente esté mucho mejor. Pero claro, hay que estar imitando una computadora tan perfecta desde afuera, que por eso, bueno, es todo un trabajo, ¿no? Sí, sí, total. Yo siempre que como se sobredimensionan las pastillas, digo, pero estamos haciendo algo que ya está inventado, que lo produce el cuerpo. Todos son los análogos, que son similando lo que hace algo que ya lo inventó Dios o en lo que creas de existencia, pero me parece fascinante. ¿Qué le dirías a la Alejandra que empezó a estudiar medicina? Con 18, que te fuiste a Tucumán. No, quise bien. Hoy, que hice bien en elegir esta especialidad, en elegir esta carrera, la verdad. ¿Contenta? Contenta, sí. Viste que no siempre uno está contento con todo lo que hizo en la vida. Obvio. Pero en este caso sí, muy ¿Y en contenta. este proyecto de venirte de Buenos Aires después de tantos años a Salta? Sí, no, fue... ¿Contenta? Sí, porque reencuentro con todos los afectos. Aunque estuve en Argentina, estuve en Buenos Aires, de alguna forma uno se siente un poquito exiliado de sus afectos, claro. Entonces volver... Sí, porque no tenés mucha tonada salteña. Creo que tengo tonada tucumana porque estudié ahí, así que ahora que estuve en Mendoza en el Congreso de Argentino de Diabetes, los taxistas me seguían preguntando si era tucumana. Mirá. Se pegó quizá un poquito de tonada tucumana. Claro. Debe ser que me trataron muy bien los tucumanos y me amigué con la tonada. Mira. Bueno. Y Ale, ¿dónde te pueden consultar la gente si es que quieren sacar un turno con vos? Yo atiendo en CIAC, que es el Centro Integral de Alta Complejidad, que queda en la Santiago del Estero 449. Figura en internet, así que se puede sacar por internet, online CIAC Turnos. Sí, y te escriben tiene un WhatsApp web también. Tiene un WhatsApp que está también en la página y se puede sacar turno por ahí, así que sí. Bien. ¿Vos qué días estás ahí? Bueno, yo en este momento estoy martes y jueves, toda la tarde. Toda la tarde. Desde las 2 de la tarde, a veces me estoy yendo 10, 11 de la noche viendo sobre turnos, que los pacientes que ameritan, por supuesto, pues saben que pueden ir sin turno. Sí, yo te he mandado sobre turnos, a que esperen con paciencia, pero... Sí, pero bueno, la verdad que mucha gente... ¿Sabes qué? Viene mucha gente del interior de la provincia. Sí. Entonces, el que vino de Tartagal, de Orán, de Mosconi, de donde fuere... no puede estar esperando a tener un turno y bueno, aprovechan, vienen, se ven con muchos especialistas porque en ese instituto tenemos todas las especialidades, entonces aprovechan y bueno, obviamente que uno los ve, entiende la necesidad, estamos en el mismo piso, yo estoy en el consultorio 17 del CIAC, ¿vos en cuál estás? En el 23. ¿Y vos? Yo estoy en el 23. Mirá, compartimos consultorio. De mi lado, más que agradecido, la verdad que bueno, te mando pacientes, pero ahora entiendo por qué, digamos, los pacientes vuelven tan contentos de cuando se atienden con vos, de esa sensibilidad que te la trasladó seguramente tu mamá por el tema de tu hermana. Y los buenos profesores que tuve, sí. También, obvio, pero impresionante. Creo que una parte es la pata médica y otra parte es ser buena persona, que como decía Favaloro, sin humanismo médico no hay posibilidad que sea buen médico. Entonces creo que lo ejercés, yo sabía, pero la idea era traerte y que no sea una explicación uno a uno que siempre haces, sino difundirlo, como dijimos, Dr. Live es el sueño que siempre quiero que todos mis amigos, toda la gente, mis pacientes, entienda de lo que está hablando el médico. Los pacientes los hemos mareado con tanta cosa. Obvio. Bueno. Se van con mucha información. Lo bueno es que pueden poner pausa, se puede ver tranquilo desde su casa, pero la idea era hablar de todo un poco, una reunión entre amigos, un café, que el conocimiento complejo se haga simple, que si no lo sabes explicar simple, me decía un profesor, si ustedes no saben explicar simple es porque no lo saben. Cuando yo le quería explicar simple no lo estaba explicando. Como nos hacían ese ejercicio de explicárselo a un paciente. Cuando ya empezamos en esto en la residencia, yo hice la residencia en el Hospital Militar Central, y eso de poder explicarle, tener la empatía en la unidad coronaria, que siempre son, la gran mayoría de las veces, vino infartado, empeoró, después de la cirugía, tuvo fiebre, que lo cultivamos, que esto, dar esa mala noticia, decírsela simple de qué proceso está el padre o la madre, creo que tiene que estar con ese humanismo que creo que lo tenés muy incorporado y bueno, agradecerte. Muchas gracias a vos que viniste de San Juan acá a revolucionarnos a los salteños. Sí, en realidad en San Juan no vivo desde los 18, pero bueno. Estuviste en Buenos Aires después de En Buenos Aires, la verdad que también tuve grandes maestros. A Salta, también gente que como viene bien, así un que, poco disruptiva, un poco de hacerlo el hobby, esta siesta, en vez de estar durmiendo la siesta el viernes, sentarnos con amigos, dar la evidencia científica y que sea
un conocimiento que sea para todos, pero avalado por profesionales que están todo el tiempo leyendo evidencia científica y no por algo que es lo que yo creo, sino está totalmente avalado por las guías. Es lo que hablaron ustedes en el Congreso de Medicina de Mendoza, yo en el de Cardiología, ella del Notorrino. Es mundial. La información que el mismo congreso que tenemos nosotros fue en España, y ayer justamente el doctor Jans, que bueno, es un mentor también y colega que trabajo con él en UAM, presentó todos los mejores estudios, las novedades del congreso que hubo en España, en Europa del 2024. Y la tenemos acá la información. Entonces es un proyecto de difusión científica, pero no para médicos, sino para gente de la población en general. Claro. Empoderar al paciente creo que es todo. Así que bueno, de nuevo muchas gracias. Gracias a Juli por bancarnos. Muchas gracias a los dos, sí. Y bueno, gracias a Tasa Salta en apoyar este proyecto de Doctor Live, que cuando empezamos a crearlo, a armarlo, creían más ellos que nosotros, pero así que bueno, gracias por todo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos el viernes que viene.